hace 5 años tuve oportunidad de estar aquí explicándoles la situación de cierre de RCTV que se estaba presentando. Han pasado 5 años, el gobierno efectivamente, como se había planteado, cerró RCTV. Después de cerrar RCTV ha cerrado 40 estaciones más de radio y televisión. Después cerró RCTV Internacional y en total se han perdido más de 10.000 empleos en la industria como consecuencia de estas medidas. Más grave que eso, se ha perdido espacios importantes de libertad, muchos periodistas independientes han sido perseguidos, se han dictado cantidad de leyes y reglamentos y sentencias para coartar aún más la libertad de expresión, y en este momento tal vez la peor amenaza que hay contra la libertad es la autocensura, consecuencia del temor que tienen muchos, sobre todo muchos empresarios de medios de comunicación, de difundir noticias que puedan incomodar al régimen. En estos 5 años han muerto asesinados en Venezuela más de 100.000 personas, o sea, a razón de una cada 20 minutos. Y de esos 100.000 homicidios, por esos 100.000 homicidios han sido imputadas menos de 5.000 personas. De manera que sabemos que por las calles de Venezuela andan libres, por lo menos en estos últimos 5 años, más de 95.000 asesinos. Una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el método previsto en estos casos. La comisión encontró mérito en la denuncia que había hecho Radio Caracas y procedió a demandar al Estado venezolano. El Estado venezolano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no ha cumplido ninguna de las obligaciones que le impuso la sentencia. En estos últimos 5 años también han ocurrido, o sea, la Corte ha dictado otras sentencias de protección de ciudadanos venezolanos que habían sido agredidos en sus derechos, y tampoco ha dado cumplimiento el Estado venezolano a esas decisiones. Tal vez entre los hechos más graves que han ocurrido están las denuncias cada vez más fuertes y más sustanciadas contra importantes oficiales y jefes militares, incluyendo el ministro de la Defensa, el jefe de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el jefe de los servicios de inteligencia del Estado venezolano y algunos magistrados y jueces venezolanos por su participación y cooperación en las actividades del narcotráfico, del tráfico de armas y del tráfico de gente. La consecuencia ha sido hasta el momento que los acusados, los señalados por estas actividades han sido promovidos y tienen hoy en día cargos más importantes de los que tenían en el momento en que fueron acusados. Y últimamente la culminación de toda esta actuación ha sido las denuncias por un general que fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia durante muchísimos años, en el cual acusa a otros generales de haber participado en actividades relacionadas con el narcotráfico y de participar junto con él y la Fiscal General de la República, la Procuradora, el Ministro del Interior, en unas reuniones semanales que se hacían en la Vicepresidencia de la República para fijar la línea que debían adoptar los jueces en la decisión de casos que afectaban al gobierno. Menciono todo esto porque el único recurso que nosotros teníamos a nuestro alcance cuando se plantea el cierre de RCTV era acudir a los tribunales de justicia para que se plantearan todas las irregularidades que habían ocurrido durante esos procedimientos. Si uno compara el estado de los juicios el día que los presentamos con el estado de los juicios hoy, encontrará que en esos expedientes no ha habido ningún movimiento. O sea, han transcurrido 5 años y no ha habido ninguna actuación por parte de los tribunales de justicia. Un delito claramente previsto, no solamente en la Constitución, la denegación de justicia, sino en los tratados internacionales que Venezuela tiene suscritos y de los cuales se quiere zafar, como ha amenazado en varias oportunidades y ha cumplido en el caso del ICSID, del cual Venezuela se ha retirado. De manera que tenemos una situación donde por un lado la justicia y la libertad son gravemente amenazadas y por otro lado los tribunales encargados de impartir justicia no cumplen con su función. Todo esto pudiera parecer muy negativo y
no tendría mucho sentido que nos reuniéramos para hablar nada más que de lo malo. Pero también han ocurrido muchas cosas buenas en Venezuela en estos 5 años. El día siguiente del cierre de RCTV, para sorpresa de todo el país, surgió un movimiento estudiantil a nivel nacional de protesta por los atropellos del régimen y de defensa de la libertad y de la democracia. Ese movimiento estudiantil ha permitido nutrir a los partidos políticos, tanto los nuevos partidos como los partidos tradicionales, de dirigentes frescos, nuevos, que no habían conocido otra vida que la vida bajo el régimen. Y sin embargo, son personas que creen, que confían en la libertad y que aspiran a vivir en democracia. Ese movimiento estudiantil ha contribuido a renovar de una manera importante la política en Venezuela. Y hemos visto los resultados de esa participación e incorporación de los jóvenes a la lucha política. Lo vimos muy temprano, en el propio año 2017, cuando el gobierno pretendió desconocer los resultados del referéndum que se celebró en diciembre. Y los jóvenes fueron quienes asumieron la bandera de defensa del resultado. El régimen ha tratado de disimular ese resultado, primero con una declaración muy infeliz del presidente de la República sobre esa victoria que había obtenido la oposición, y luego de una manera más sustancial escondiendo el resultado definitivo. O sea, todavía faltan por computar 1.800.000 votos de esa elección. De manera que con eso el gobierno nos está transmitiendo un mensaje sobre la calidad de las autoridades electorales que tenemos. Pero también hemos visto cómo ese paso al frente que dieron los jóvenes impidió la consumación de un fraude que estaba ya preparado. Todo esto poco a poco fue llevando a la unión creciente de la oposición democrática en el país y al resultado electoral en la elección tanto de la Asamblea como de las gobernaciones y alcaldías. En términos generales, en las elecciones de la Asamblea, la oposición democrática triunfó, tuvo bastantes más votos que el régimen, a pesar de la calidad de las autoridades electorales, y es verdad que eso no se materializa en la representación, pero todo el mundo sabe que fue la democracia la que sacó más votos. Y esos éxitos se han ido sumando, se triunfó en las principales regiones del país, y todo eso ha contribuido a la formación de la Mesa de la Unidad Democrática y a la selección de un candidato único de la democracia. Ese candidato único triunfó además de una manera muy contundente. O sea, debemos ver ese resultado electoral, debemos verlo con mucho entusiasmo, por varias razones. En primer lugar, porque votó mucho más gente de lo que todo el mundo pensaba. Y eso es una demostración de que la gente está dispuesta a vencer el miedo y está dispuesta a pasar por encima de las consecuencias de la lista Tascón y de la lista Maizano. Y eso tiene mucho valor porque la fuente principal de las dictaduras militares siempre es el terror, el miedo. Eso lo logra el gobierno por distintos métodos. Uno es hacer ver que es inútil ir a elecciones porque los resultados, si no convienen, no se respetan. Ahí en ese frente el gobierno ha sido derrotado. Otra es el intimidar a la población. Eso en buena parte lo han logrado, y hoy en día la principal preocupación de los venezolanos es la inseguridad, y esa inseguridad trae miedo. A pesar de ese miedo, la gente salió a votar y votó de una manera en un país en donde prácticamente la mitad de las familias están recibiendo, un poquito más de la mitad de las familias están recibiendo un subsidio directo del Estado. A pesar de eso, hubo una votación masiva que no estuvo concentrada en determinadas regiones, sino que se dio a todo lo largo y ancho del país. En el caso de Caracas, donde el gobierno siempre había querido establecer una diferencia entre el este y el oeste,
se llevó una sorpresa muy grande cuando vio las cifras de participación en el oeste de Caracas, que fueron porcentualmente más importantes que las cifras del este de Caracas. De manera que tenemos eso, la participación masiva en ese proceso de selección del candidato. Luego tenemos el resultado mismo. Todo el mundo esperaba un resultado cerrado que podía dar lugar a diferencias y a discrepancias sobre quién debía ser el candidato. Los problemas que se habían presentado en el 2006, cuando entre los dos candidatos no había una diferencia importante en los sondeos que se habían hecho. En este caso nuestro resultado fue concluyente. Enrique Capriles ganó con una mayoría muy importante, duplicó a Pablo Pérez, que fue el que llegó segundo, y a los demás candidatos lo superó todavía con más impacto. O sea, 2 de cada 3 electores que acudieron a las primarias prefirió a Enrique Capriles. Por eso viene un tercer mensaje muy importante también, que es el de la renovación política. O sea, en este momento, entre los partidos políticos, ha surgido como una opción nueva, Primero Justicia, con una mayoría muy sustancial con respecto a los demás partidos. Y entre todos los partidos de izquierda, solamente sobrevive el PSV, el partido del gobierno, que es un partido que se ve con poca coherencia, con poca entidad, un partido que no tiene especificidad. De manera que también ha habido una renovación, y es evidente que los venezolanos aspiran a algo distinto después de las elecciones del 7 de octubre. O sea, no quieren las soluciones tradicionales. Entonces tenemos unas primarias de la oposición mucho más exitosas que unas primarias del gobierno y un surgimiento de nuevos líderes alimentado por el movimiento estudiantil muy importante. De manera que de aquí al 7 de octubre tenemos una gran oportunidad, a pesar de la inseguridad, a pesar de la lista Tascón, a pesar de las ilegalidades que han venido cometiendo jueces y magistrados y de todos los atropellos, a pesar de los más de 40 medios de comunicación que han sido cerrados por el régimen, hay una oportunidad clara de rescatar la democracia en Venezuela. Pueden tener razón, pero la mejor manera que tenemos de tener elecciones, o sea, la mejor manera que tenemos de salir de este régimen opresivo es a través de unas elecciones. Y la mejor manera de tener esas elecciones es actuando con convencimiento, o sea, luchando para que se den las elecciones, para que ninguna de las trampas que pretende sembrar el gobierno tengan éxito. Y eso requiere mucha convicción de nuestra parte y mucha firmeza. Ya tenemos un candidato, fue elegido de una manera que fue convenida por todo el mundo, ese candidato recibió un mandato claro, existe una fecha de elecciones, pues vamos a luchar para que esa fecha de elecciones se dé. Hay mucha gente que teme que esos resultados no sean respetados, y puede que tengan razón. Pero ahí también la respuesta nuestra debe ser la misma. Vamos a luchar para que haya esas elecciones que están previstas el 7 de octubre y vamos a luchar para que el resultado de esas elecciones se respete. ¿Que habrá dificultades? Claro que va a haber dificultades. También ha habido dificultades a lo largo de estos 12 años y ha habido muchas víctimas, muchos atropellos. Tenemos cantidad de presos políticos, tenemos cantidad de personas que han perdido la vida en este proceso. O sea, la exacerbación de la criminalidad en Venezuela es muy preocupante. De hecho, Venezuela se ha convertido en una de las sociedades más violentas del mundo. Encima de eso tenemos otras dificultades. Venezuela es hoy en día uno de los países con más alta tasa de inflación del mundo. Entonces tenemos una de las tasas de homicidio más altas del mundo con una de las tasas de inflación más altas del mundo. Pero eso, lejos de desmotivarnos, debe contribuir a motivarnos porque hay una esperanza, porque hay una posibilidad. Y el país, en circunstancias anteriores que ha tenido estas dificultades, ha encontrado salidas originales.